Señor, déle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque para Él es la honra y la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición de permitirnos congregarnos en tu casa, por esta escuela dominical y por lo que tu Espíritu Santo quiere enseñar y trae para nuestras vidas por medio de tu palabra. Disponemos nuestras mentes y nuestros corazones a recibir todas las bendiciones que traes a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Entre tanto de los privilegios que me ha dado el Señor, uno de los que me ha concedido es la oportunidad de servir como maestro en el Instituto Bíblico. Y en este mes, pues, me delegaron que estuviera enseñando una materia que se llama Eclesiología 2 en tercer año. Esta materia trata todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, cómo funciona, para dónde va, cuál es su meta, su objetivo, pero sobre todo, qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de quienes conformamos la iglesia del Señor. Y estaba leyendo un pasaje en la primera carta de Corintios y me encontré con algo que me llamó mucho la atención. Y yo tengo la costumbre de que cuando Dios habla por medio de su palabra algo a mi vida, en la más cercana oportunidad que tenga de compartirlo con otros, lo hago. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que Dios dio para mi vida y que sé que en Él va a ser de bendición para todos. Mucho hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. De hecho, en la palabra de Dios hay una lista, y hay una lista de los ministerios. Pero hoy nos vamos a enfocar en algo muy importante, así que yo le invito, busque el capítulo 12 de la primera carta de Corintios y vamos a estar leyendo a partir del versículo 4. Primera de Corintios 12, versículos 4. La palabra del Señor dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Un Dios todopoderoso, perdonador, dador de la vida. Un Dios que nos ama desde que estábamos en el vientre de nuestras madres y hasta el día de hoy nos sigue amando con la misma intensidad. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, por su inmenso amor? Él es un Dios que continúa haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, restaurando hogares, restaurando vidas. Es un Dios maravilloso. Él no cambia y seguirá siendo así por la eternidad. Como pudieron ver en el pasaje que estuvimos leyendo, habla de los dones. Y más adelante está la lista de los dones. ¿Qué dones del Espíritu Santo recuerdan ustedes? A ver, ayúdenme, dígame algún don. Don de fe, ¿de qué más? Sanidades, milagros, género de lengua. Bueno, la lista la conocemos. De hecho, el Señor nos ha hablado mucho de los dones a través de este púlpito con los siervos de Él. Nos ha enseñado mucho de los dones. Y los ministerios, no se diga, la lista es más cortita y no la sabemos tan bien. ¿Cuáles son? Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Esos son los ministerios. Pero yo encontré que la palabra dice, hay diversidad de ministerios, dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Entonces, tenemos la lista de los dones, tenemos la lista de los ministerios. ¿Dónde está la lista de las operaciones? Ahí en la palabra está. Y en esta mañana usted y yo vamos a hacer la lista de las operaciones del Espíritu Santo. Ahora, yo busqué esta palabra y dije, bueno, pero ¿qué significa en la Biblia la palabra operaciones? Porque así está en la traducción del español, pero originalmente fue escrita en griego, hay que ver qué significa. Y encontré una palabra que se escribe y se pronuncia energema. Y esta palabra es el efecto de hacer. Entonces,
vamos a hablar en esta mañana lo que hace el Espíritu Santo, cómo opera, cómo se mueve el Espíritu Santo. A todos nosotros los creyentes nos fascinan, nos encanta y deseamos que ocurran en nuestra vida los milagros. Y nos gusta ver esos testimonios impactantes de cómo Dios transforma vidas y cómo se sanan los enfermos y cómo ocurren cosas tremendas. Y estas son las cosas externas, visibles, palpables, con las que podemos ver cómo funciona el Espíritu Santo. Los dones son dádivas gratuitas de Dios que da para la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, todas las personas que están aquí presentes en esta mañana tienen dones de parte de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo lo creo. Todos nosotros tenemos dones. Son regalos que Dios nos ha dado y no son para el beneficio personal. De hecho, sí nos bendicen y sí nos benefician, pero han sido dados para que sean usados en el beneficio del resto del cuerpo de Cristo. Si tú tienes un don de sanidad, es para que tú sanes a todos los enfermos que se te crucen por el camino en el nombre de Jesús. Entonces son dados para beneficios de otros. El Espíritu los entrega. Los ministerios también son dados por el Espíritu Santo. Es lo primero que recibimos de parte de Dios. Recibimos dones y recibimos ministerio. Cuando tú sales a la calle y le dices a alguien, Cristo te ama, le entregas un tratado o a través de una red social colocas un versículo, tú estás evangelizando, estás desarrollando uno de los ministerios que es el evangelismo. Cuando te sientas con tu familia a estudiar la palabra y tomas un libro de discipulado y les enseñas, ahí estás desarrollando un ministerio que es el de maestro. Y así sucesivamente, cada uno de ustedes tiene un llamado de parte de Dios y Dios le quiere usar. Dígale al que está a su lado, Dios te quiere usar y te quiere usar grandemente. Para ti hay dones y también hay ministerio. Dios te tiene como un instrumento en sus manos. Pero lo que más debería importarnos antes de que qué es lo que el Espíritu nos da, es lo que Él hace, cómo funciona, cuál es su voluntad, las cosas invisibles del Espíritu, porque el Espíritu Santo no lo hemos visto. Es Dios, creemos en la presencia de Él, Él se manifiesta, pero no lo vemos. Y muchas de las cosas que hace realmente son invisibles, no la vemos. El Padre está en su trono alto, sublime. El Hijo Jesucristo está a la diestra, esperando el momento en que suenen las trompetas y venga por su pueblo. Pero quien está en medio nuestro es la presencia de Dios mismo, es su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y Él opera de una manera extraordinaria. Así que ahí mismo donde estuvimos leyendo, antes de hacer la lista de las operaciones del Espíritu, yo quiero que leamos dos versículos. El primero de ellos es el versículo 7, el cual dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dígale que está a su lado, buen provecho. Buen provecho, porque todo lo que te va a dar el Espíritu Santo de Dios en esta mañana es para provecho en tu vida. Y es algo que vas a degustar, te vas a alimentar, vas a comer del pan de vida en esta mañana. Así que todo va a ser provechoso. Y el otro versículo, el versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como Dios quiere, no es como tú o yo pensamos que pudiera ser. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él es soberano, tiene una infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para cada uno. Así que como Él quiere y cuando quiere, a cada uno le va a dar. Bien, la primera que encontré de las cosas como opera el Espíritu Santo, de las cosas que hace el Espíritu de Dios, se llama regeneración. Así que si tienes para tomar apuntes, te voy a dar unas citas bíblicas, no cierres tu Biblia, puedes hacerlo en una libreta, en tu celular, y toma nota de las operaciones del Espíritu Santo. Vamos a hacer esta lista. Lo primero que Él hace es regeneración y renovación. Tito 3:5 dice la palabra:
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros un poquito. ¿Qué dice? Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, nuestra vida estaba en un proceso de degeneración por culpa del pecado, por culpa de las maldiciones, las enfermedades. Muchos llegan a Cristo con una salud degenerada, lleno de grandes enfermedades, pero cuando llegan a Cristo el Espíritu Santo hace algo extraordinario y les sana. Muchos llegan con cautividades, muchos llegan con sus finanzas degeneradas, pero tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata y Él comienza a regenerar nuestras finanzas. Muchos llegan con una relación de pareja también degenerada, con una relación de padres e hijos degenerada y el Espíritu Santo comienza poco a poco y así en cada aspecto de la vida. La primera de la lista de las operaciones del Espíritu Santo es regenerarnos, tomarnos. Nosotros estábamos en el lodo cenagoso, como lo más vil y menospreciado, pudriéndonos por dentro, dañándonos con nuestra vida destruida. Pero en el momento en que recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, comienza un proceso que se llama regeneración. Dígale al que está a tu lado, Dios te ha regenerado. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos en un desorden sexual. Antes estábamos cautivos en vicios, diferentes clases de vicios. Antes nuestros corazones estaban llenos de resentimiento, de amargura, de odio, de deseo de venganza. Pero viene el Espíritu Santo y ese corazón de piedra lo transforma en un corazón que siente y comienza a regenerar nuestras vidas. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Somos nuevas criaturas, somos redimidos por la sangre del Cordero. Por su llaga hemos sido sanados. Antes veníamos enfermos, de mal en peor, pero llega el Espíritu Santo y aún regenera nuestra salud. Y tenemos vida y vida en abundancia. Y nos sentimos rejuvenecidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos se sienten rejuvenecidos? Con nueva fuerza, renovados. Dele el aplauso al Señor. El Espíritu Santo hace en nosotros, lo primero de sus operaciones es la renovación. Así como las águilas, cuando ya está cansada y sus alas no pueden más, las águilas se remontan a las alturas y allá en las alturas se renuevan. Allá en lo más alto, allá en la presencia de Dios como las águilas, tú te puedes renovar. En el lugar más alto, en el tercer cielo, en el lugar de la presencia de Dios. Antes no teníamos acceso y entrada libre al trono, a la presencia de Dios. Pero desde el día en que Jesucristo derramó su preciosa sangre por toda la humanidad, el velo se rasgó y esta fue señal que durante las 24 horas del día, cada día de tu vida, en cada segundo, en cada instante, puedes ir al trono de la gracia. Puedes ir a la presencia de Dios. Puedes habitar y descansar en su presencia y renovarte en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la manera como la que trabaja el Espíritu Santo. Otra de las operaciones del Espíritu Santo que encontré es que nos da armas. Puede colocar ahí, nos da armas. Efesios 6:17 es el ejemplo de una de las herramientas, de una de las armas que Dios nos da para enfrentar al enemigo, para vencer la prueba, para seguir adelante. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la espada del Espíritu? Muéstrenme. Amén. Los que vinieron desarmados, pila, busquen su espada. Ahora,
La palabra de Dios no es solo para cargarla aquí en un libro. La palabra de Dios es para leerla, escudriñarla y ponerla en práctica. El Espíritu Santo, una de las operaciones que hace es darnos armas. Ahora, no es para que uno pelee a la loca con la espada así con los ojos cerrados. Es para que en el momento propicio usted dé la estocada. Es para que con esa espada usted le corte la cabeza a Satanás, le corte la cabeza a las culebras, a las deudas en el nombre de Jesús. Con esta palabra, con esta espada, con esta herramienta, esta arma que el Espíritu nos da, usted y yo podemos declarar palabra de fe. Podemos llegar y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor está a mi diestra como una sombra. El ángel de Jehová acampa a mi lado y me defiende. Voy de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Eso es declarar. Eso es usar la espada. La puedes usar en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu hogar, donde quiera que vayas. Ten siempre esa espada. En estos días me ocurrió algo. Yo tengo un grupo de amigos con los que practico deporte y en algunas ocasiones he logrado hablarles a todos del Señor, pero nunca había sido tan directo y contundente. En esta semana tenía esa inquietud. Yo dije: a estas personas hay que avisarles que como están llevando su vida van directo para el infierno. Y yo me comunico con ellos diariamente porque la manera de comunicarnos es a través de alguna de las redes sociales. Y dije: voy a aprovechar este medio. Entonces escribí un mensaje, hice un diseño y en él le coloqué: ya salvaba mi responsabilidad ante Dios, cumpliendo mi deber, anunciándole las buenas nuevas de salvación, hablándole que hay un cielo y hay un infierno. Y que si no se arrepienten de sus pecados, el único lugar para donde van es para el infierno. Que necesitan arrepentirse, que Dios les ama, que el único camino es Jesucristo. Y ahí se lo coloqué y se lo envié y mandé la palabra como una espada. Y a través de las redes les llegó a cada uno. Más de 600 personas viendo eso. Ya están avisados. La espada la tienes que usar en todo tiempo, en todo momento, para declarar fe, para declarar las buenas nuevas, para declarar autoridad y tú decir: mi hogar es territorio del reino de los cielos. Soy un lavado por la sangre de Cristo. Por su llaga he sido curado, así que la enfermedad tendrá que huir en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea. Es más, tú puedes hacer el ejercicio ahora y di: por la llaga de Cristo he sido curado. Por eso en el nombre de Jesús doy la orden a toda enfermedad en mi vida y en cada miembro de mi familia que huya, porque no tiene ni poder, ni dominio, ni autoridad. Soy sano por Cristo Jesús. Esa es la espada. Esa es la espada. La espada no es para contender teológicamente con el que sabe más y el que sabe menos y con tus hermanos, o para señalar, criticar, juzgar. La espada es para que la uses bien, para que proclames esta palabra, para que des profecía, palabra de fe con autoridad y para que declares perdón y salvación. Esa es la manera como opera el Espíritu Santo. Entonces, veamos la lista. Lo primero que hace es regeneración y renovación. Lo segundo, nos da armas. Lo tercero que el Espíritu hace es liberación. Puedes repetirlo: liberación. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a unos hermanos que estaban, a los filipenses, una iglesia que estaban haciendo ahí. Pero Pablo escribe desde la cárcel. ¿Y qué es lo que hay en la cárcel? En la cárcel hay soledad, oscuridad, depresión, desánimo, tristeza, amargura. Hay infecciones, hay animales que dañan. La cárcel es terrible. Y desde ese lugar, Pablo reconoce que solamente el suministro
del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo es lo que va a dar como resultado liberación. El Espíritu Santo toma una persona que está destruida, que vive una vida de pecado y la regenera, la renueva, y cuando está lista le da herramientas para que se defienda, pero también trae liberación. Muchos están cautivos en la prisión de los vicios, muchos están cautivos en prácticas ocultas que realizaron antes de llegar a los pies de Cristo y tomaron toda clase de bebedizo y regaron aguas de colores y se rociaron con toda clase de plantas y fueron a este y aquel a que le hicieran lecturas de toda clase. Pero cuando llegas a Cristo, las cadenas que te ataban son rotas. La unción del Espíritu Santo viene y cae y comienza a pudrir el yugo. Las cuerdas que te mantienen atado y no te dejan avanzar son destruidas por la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, ustedes han visto un suministro de agua y ustedes lo abren y fluye el agua. Así es el Espíritu Santo. Él viene como un suministro inagotable que siempre está fluyendo y limpiando y fluyendo, y eso trae como resultado liberación. Yo no sé en qué prisión has estado tú, si en la prisión de las ruinas, lleno de deuda, si en la prisión de una enfermedad que no te deja avanzar y desempeñarte al 100%, si la prisión de un hogar lleno de pleitos, de iras, de contienda, de desamor, de egoísmo, pero cualquiera que sean las rejas, los barrotes de esa prisión, cuando el Espíritu Santo comienza a operar en nuestras vidas, esas puertas se abren de par en par y podemos salir corriendo y gritar: soy libre, e ir a los verdes prados que el Señor tiene preparado para sus ovejas. ¿Cuántos podemos gritar: soy libre? Soy libre porque Cristo me libertó. Libre de la amargura, libre del odio, libre de la envidia, libre del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, libre de la idolatría, libre de la incredulidad, libre de las depravaciones sexuales, libre de toda aquella cosa que no conviene. Somos libres de toda prisión, porque eso es lo que hace y esa es la manera en la que opera el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo primero nos regenera, nos renueva, nos da las armas y trae liberación a nuestras vidas. La cuarta cosa que encontré para añadir a la lista, recuerden, estamos haciendo una lista, porque el Espíritu Santo da dones y ya tenemos la lista. El Espíritu Santo da ministerios, ya tenemos la lista. Pero dice la palabra que hay diversidad de operaciones. Y las operaciones ya hemos encontrado varias. La próxima que encontramos es santificación. Santificación es otra de las operaciones del Espíritu Santo, otra de las cosas que hace. Santificación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu. Ser santo no es lo que te enseñan allá afuera, que después que mueras, unos testigos tienen que hablar de que hiciste algún milagro para que entonces te puedan nombrar santo. Así no funciona. Santo significa ser separado del mundo, de la carne, de las tinieblas, del pecado, de las ataduras, de la destrucción, de la muerte. Ser separado de la antigua manera de vivir y ser traído a un lugar donde eres exclusivo de tu Padre Celestial. Entonces, ¿cuántos aquí somos santos? Porque le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él pagó un gran precio
al enviar a su Hijo que derramó su preciosa sangre, y no por los miembros de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, sino por toda la humanidad, no solamente por ti, por mí, sino también por el homosexual, por la prostituta, por el drogadicto, por el corrupto, por absolutamente todas las personas, derramó su preciosa sangre. Y Él quiere que seamos santos. El Espíritu Santo, una de sus operaciones que hace es eso: santificarnos, guardarnos exclusivos para Dios. Ya nosotros no pertenecemos a la corriente de este siglo. Ya para nosotros el carnaval carece de importancia. Ya para nosotros el serrucho ni nada de esas cosas que están por ahí sonando. Y se ríen, ¿cierto? Porque eso es una invasión que hay de eso. Pero para nosotros nada de estas cosas nos traen bendición. Somos santos, le pertenecemos al Señor. Ya nosotros no pertenecemos ni a los bares, ni a las tabernas. No pertenecemos ni al mundo, ni al pecado, ni a las tinieblas, ni al diablo, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Santificación. Santificación. Eres de Dios. Eres de Dios, no lo que digan tus compañeros de trabajo de la universidad o los amigos del barrio. Antes estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vuelvo y te lo repito, somos nuevas criaturas, somos los redimidos por la sangre del Cordero. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Antes estuvieron escritos en el libro de la condenación. Íbamos directo para el infierno y de ahí para el lago de fuego. Pero ya hemos sido rescatados y hemos tomado la mejor decisión, el camino de la verdad, el camino de Jesucristo. Así que tú y yo somos santos. Y no necesitamos estar muertos para tener ese título, porque desde el momento en que recibimos a Cristo, ya lo tenemos. Esta es la congregación de los santos, del real sacerdocio, de los que fueron llamados de las tinieblas para su luz admirable. Entonces, recapitulemos. Primero, las operaciones del Espíritu Santo, lo primero que hace es regeneración y renovación. Lo segundo es que nos da armas, como la palabra, la espada del Espíritu. Lo tercero es que nos da liberación. Las cadenas que nos ataban ya han sido rotas. Y nos da santificación. Tengan presente un detalle que si no lo habían notado, voy a hacer la aclaración. En cada uno de estos versículos, si usted mira bien, la palabra espíritu comienza con la letra E mayúscula, indicando que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Los que tradujeron la Biblia a nuestro idioma se tomaron este trabajo, porque la palabra espíritu aparece cientos de veces en la Biblia, pero cuando está con la E minúscula se refiere al espíritu de los seres humanos. Pero cuando está con la E mayúscula se refiere al Espíritu de Dios. Por lo tanto, cada uno de estos pasajes está demostrando que quien hace esa obra en nuestras vidas no es nuestro propio espíritu, es el Espíritu del Creador, es Dios mismo, la presencia de Dios mismo. Otra de las operaciones del Espíritu Santo es que Él habita y mora en cada uno de nosotros. La manera como la que Él opera es habitando en nuestro ser. Él no está externo, a lo lejos. El Espíritu Santo de Dios, en el momento en que todos salgamos de este templo, el Espíritu Santo de Dios va al lugar donde tú y yo vayamos. Y este lugar sigue siendo una edificación construida por manos de hombres. Porque realmente el Espíritu no habita en un local. Quienes traemos la presencia del Espíritu de Dios somos aquellos quienes portamos la presencia del Espíritu de Dios. Y por eso podemos testificar que en esta mañana el Espíritu de Dios está en este lugar porque Él mora en cada uno de nosotros. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios.
Tú no puedes decir yo voy a X o Y iglesia porque allá está el Espíritu. El Espíritu debe estar en ti y morar en ti, como dice la palabra. Y de donde vayas, así sea la playa, al centro comercial, al trabajo, donde la abuela, donde la tía, donde tú vayas, ahí va el Espíritu contigo. Ahí va el Espíritu dentro de ti. Y eso está en 2 de Timoteo 1:14. 2 de Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que yo creo que podemos decir, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque lo dice la palabra. Cuando comenzamos, yo les hablé de que vamos a hacer la lista de las operaciones del Espíritu y que nos fascina ver que venga aquí un mudo y hable, y un ciego recobre la vista, y un paralítico se levante y camine. Y eso, aquel que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él lo continúa haciendo. Son señales que siguen a los que creen, son promesas de Dios. Él sigue sanando y sigue libertando y sigue haciendo maravillas y milagros, y lo continuará haciendo. Pero hay muchas cosas que no vemos donde el Espíritu está obrando. Y una prueba de que de este lugar el Espíritu Santo está en este momento es que de este lugar, al terminar el mensaje, todos nosotros de aquí saldremos con nuevas fuerzas. Saldremos renovados como las águilas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ahí está haciendo algo, está operando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Salimos de aquí con una fe aumentada en el Señor. Salimos de aquí con la seguridad que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Mora en mí. ¿En quién más mora? Exactamente, en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Esto qué indica? Esto indica una muy buena noticia que te traigo en esta mañana. Y es que no estás solo. No estás sola. Te abandonó tu marido, pues tienes al mejor de los maridos, al que llena todo vacío, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Te abandonó tu mujer, ese vacío lo llena el Espíritu Santo. Se murió un familiar, un ser querido, se fue de viaje, era la persona que te acompañaba, pero tienes la mejor de las compañías, el que lo llena todo, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Así que no estás solo, no te sientas solo. No te sientas sola, Dios está contigo y no te ha desechado y no te va a abandonar. Y ahí en esa pieza donde tú vives solito, pagando el arriendo, lo que sea, ahí en esa casa donde estás solo, pues realmente no estás sola. Dios siempre está contigo las 24 horas. Y esto implica algo importante que se me había escapado decir. Entonces, si no estás solo y todo el tiempo estás acompañado, pila con lo que estás haciendo. Pila con lo que estás viviendo, porque todo el tiempo Dios está observándote. Escóndate donde te quieras esconder. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Ahora, el Espíritu Santo no solo mora dentro de nosotros o habita en nosotros. Ahora, al salir de aquí, sé que hay muchos que para conseguir el transporte a su casa o para irse a su casa caminando, mínimo tienen que caminar 3 o 4 cuadras con esta luna tan maravillosa del mediodía que está en este momento. Tremendo sol. Y usted sale a caminar y usted anhela que en cada cuadra haya por lo menos 5 palitos de estos de mango. Y uno va caminando media cuadra y ay, se pone 2 el palito. Ay, Señor, qué rico, qué fresco. Y ya cuando caminó 2, 3 cuadras, dice, qué fresco, qué refrigerio. Así también funciona el Espíritu Santo de Dios. Tú vas caminando diariamente y muchas veces te sientes achicharrado por el fuego de la prueba, de la dificultad, de la rutina, del problema, y sientes el bochorno, te sientes hastiado, no sabes qué hacer y anhelas un lugar donde sentir un refrigerio, un fresquito. Pues te tengo una buena noticia, mira lo que dice la palabra, porque el Espíritu Santo no solo mora, sino que reposa sobre nosotros. Ahí está en Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados
por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Yo no sé cuál es la dificultad por la que tú estás pasando. Yo no sé qué tan caliente está la situación que estás viviendo. Yo no sé qué tanto sientes que te está ahogando y sofocando el problema por el que estás pasando. Pero la buena noticia que te tengo es que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a operar sobre tu vida y a estar sobre tu vida, brindándote protección, brindándote sombra, refrigerio, paz, fresco, descanso, consuelo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Yo no sé cuál es tu prueba y sé que estás pasando por una muy dura, pero sí sé que el Espíritu Santo de Dios en este momento te está dando nueva fuerza, porque de este lugar sales con la seguridad de que Él está sobre ti. Él está sobre todos aquellos que creen, sobre los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Recordemos entonces las operaciones que está haciendo el Espíritu Santo. Primero, regeneración y renovación. Segundo, nos da armas. Tercero, liberación. Cuarto, santificación. Quinto, mora en nosotros. Sexto, reposa sobre nosotros. Otra de las operaciones del Espíritu es que nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando llegan esos momentos donde decimos hasta aquí, ya no aguanto más, estoy cansado, estoy cansada, estoy hastiado de la misma situación, estoy aburrido, ya no sigo más adelante, me rindo, hasta aquí llegué, tiro la toalla, me siento débil, me siento desanimado, ya no voy más para adelante. O cuando está la tentación ahí terrible y vas a volver atrás a la vida de pecado, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Eso está en Romanos 8:26. La palabra de Dios dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo, aparte de ayudarnos en el momento de la debilidad, Él intercede por nosotros. Porque ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios? Muchas veces no sabemos qué pedir, o pedimos mal, o pedimos única y exclusivamente las cosas que tienen que ver con este mundo material, porque sentimos que son las que más nos afectan. Pero Él, que sabe cuáles deben ser las prioridades y de lo que realmente estamos necesitados, de una manera indescriptible, con sonidos y gemidos indecibles que no pudiéramos comprender, Él intercede por ti y por ti y por ti y por cada uno de nosotros. Óigalo bien, cada segundo del día el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí, porque Él sabe qué necesidad tiene y sabe que muchas veces pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites y a veces no aprendemos a esperar en Él. Pero Él, que sabe cuál es nuestra necesidad, intercede por cada uno de nosotros. Nos ayuda en la debilidad. Si te sientes agotado, agotada, aburrido, que ya no avanzas más, el Espíritu de Dios en esta mañana te ha traído para que cobres nuevas fuerzas. Y en medio de tu debilidad, el Espíritu te ayuda y te da nuevas fuerzas. Otra de las cosas que hace el Espíritu Santo, otra de las operaciones del Espíritu Santo, para añadir a la lista, es justicia, paz y gozo. Repítalo para que no se nos olvide. Justicia, paz y gozo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni ropa, ni electrodomésticos, ni computadores, ni deudas, ni paseos, mejor dicho, el reino de Dios no es nada de eso material, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda esa lista de cosas que mencioné, ¿son malas? No, no son malas.
son las añadiduras, porque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que el reino de Dios no consiste en esas deudas que tenemos y en las cosas materiales que nos gustaría tener, muchas veces innecesarias, y que las pedimos para satisfacer nuestro deleite o aún nuestra codicia o avaricia. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Tenemos una paz indescriptible, muy diferente a la que el mundo da, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos sienten que el gozo del Señor es su fortaleza? Dele un aplauso al Señor por eso, porque somos un pueblo gozoso, dichoso, que en medio de cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, nosotros tenemos nuevas fuerzas en el Señor. Falte lo que falte, esté pasando lo que esté pasando, asumimos una actitud diferente y no salimos corriendo a llorar a una cantina, no salimos corriendo a buscar a la bruja, no salimos a quejarnos, sino que cantamos alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en medio de cualquier situación de la vida. Entonces, la diversidad de operaciones, la diversidad de cosas que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida, sí tienen una lista en la palabra de Dios. Primero nos regenera, nos renueva, nos da armas, da liberación, santificación, mora en nosotros, reposa sobre nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por cada uno de nosotros. Y nos da justicia, paz y gozo. Por último, una de las cosas que encontré para completar esta lista, pero realmente pienso que hay muchísimas cosas más, porque dice diversidad de operaciones. Y yo hice una listica de 10 cosas que hace el Espíritu Santo. Pero yo sé que si usted comienza a estudiar la palabra, usted puede hacer que esta lista crezca, porque el Espíritu de Dios es ilimitado y es eterno, es Dios mismo, así que Él puede hacer muchas más maravillas en nuestra vida. Pero yo quise picarlos a ustedes con esta lista para que tengamos pruebas y evidencias de la manera en la que trabaja Dios en cada uno de nosotros. Y otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que purifica. Repita conmigo, purifica. El Espíritu Santo purifica. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habiendo purificado nuestras ¿qué? Nuestras almas. Miren, nosotros antes éramos un olor hediondo por el pecado ante Dios. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios es purificarnos. Tú y yo ya no somos las mismas personas. En este templo no puede habitar la luz y las tinieblas. Este templo es templo del Espíritu Santo y Él quiere hijos e hijas que sean puros, purificados, que no se contaminen con lo que está allá afuera en el mundo, que no se contaminen con la pornografía, que no se contaminen con los negocios ilícitos, que no se contaminen con malos sentimientos, con egoísmo, con orgullo y con todo aquello que no conviene. Nosotros somos purificados por el Espíritu Santo de Dios. Antes estuvimos muertos por nuestros delitos y pecados. Antes, podríamos decir, nuestras almas estaban llenas de tiniebla y oscuridad, pero vino la luz de Cristo y cortó las tinieblas y hemos sido purificados, redimidos, justificados, santificados, sanados, liberados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios ha estado haciendo algo en nuestro medio? Él está obrando. Así que en esta mañana
están funcionando en este momento la diversidad de operaciones del Espíritu Santo. Porque en este momento está llegando paz del Señor, está llegando gozo, salimos renovados, estamos siendo purificados, restaurados, estamos saliendo de este lugar con armas y con herramientas para enfrentar esta nueva semana que comienza. Le voy a invitar, colóquese de pie y vamos a orar. Y yo te voy a invitar que libremente levantes tus manos a los cielos y comiences a darle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Señor, gracias porque no estamos solos. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado. Padre bendito, muchas gracias por hacer este día una realidad y por dar la provisión para que cada uno estemos en este lugar y pudiéramos escuchar estos apartes de tu palabra, donde sabemos que es verdad todo lo que en ella está escrito, que es real, que es vida. Padre, anhelamos que tu Espíritu Santo haga cada una de estas cosas en nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, renuévanos. Espíritu Santo de Dios, regenera. Espíritu Santo de Dios, liberta al que está cautivo. Santifícanos, llénanos de tu presencia. Que sea tu paz, tu justicia, tu gozo en cada uno de tus hijos e hijas. Ayúdanos porque queremos llenarnos más de ti. En el nombre de Jesús te decimos amén y te damos muchas gracias, Señor.